La continuación del tema anterior, hablando de deseos y necesidades, es hablar de deseos. Como recordarán, en la sesión anterior dijimos que las necesidades se definen como una sensación de carencia de algo, es decir, el sentir que nos hace falta algo. Y hablamos de las necesidades según Maslow y que se dividían en 5 niveles, desde las más básicas hasta las más encumbradas como la autorrealización. Pues bueno, hoy vamos a hablar acerca del deseo. El deseo va un paso más allá de las necesidades, es decir, los deseos son mucho más específicos. Es la forma en la que un individuo va a expresar cómo concretamente quiere satisfacer una necesidad. Son los deseos formas que adquieren las necesidades y las van a moldear o van a ayudarnos a expresar esas necesidades, la cultura, la personalidad del individuo, los estudios que tiene, la inteligencia. Todo eso nos va a permitir tener deseos diferentes a las demás personas. Es decir, las necesidades son todas iguales para las personas, pero los deseos son formas personales de expresar esa necesidad. Un individuo, voy para acá, ok. Un individuo, una persona puede detectar, por ejemplo, la necesidad de alimentarse igual que todos, pero para satisfacer esa necesidad de alimentarse va a ser muy diferente a la de otros individuos. Hay muchas maneras para satisfacer la necesidad de alimentación. A esa forma de alimentarse, a esa forma de suplir la necesidad, le vamos a llamar deseo. Les pongo un ejemplo bien concreto. Tenemos la necesidad de beber, de satisfacer nuestra sed, pero va a haber muchas formas de satisfacer esa necesidad. Incluso, les pongo un ejemplo chusco, cuando los bebés están empezando a hablar y de 1 o 2 veces al principio el papá le da Coca-Cola y entonces al niño le gusta el sabor, va a haber las frases típicas de los niños. Tengo sed de coca. Está uniendo la necesidad con el deseo. O sea, no quiere agua. Y le das agua y lo escupe porque no la quiere, pero le das Coca-Cola y entonces sí la va a tomar. ¿Por qué? Porque la personalidad del niño o lo que él conoce como algo dulce y rico para él es la Coca-Cola, muy diferente al agua o muy diferente a la leche. Entonces, va a depender de las experiencias. El cubrir nuestras necesidades va a depender de las experiencias que nosotros tengamos y se van a convertir en deseos. Hay muchísimas formas de satisfacer la necesidad de beber y ahí ponemos una cerveza, vino, agua, chocolate, leche, muchísimas. Entonces va a depender de la persona. Por ejemplo, aquí en México, cuando nosotros vamos a comer, pues tomamos refresco y se convierte en un deseo el tomar refresco. O, por ejemplo, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, vino cuando es una cena elegante y entonces piensas en una cena romántica y piensas una copa de vino. Ese es un deseo, pero por ejemplo en Europa, propiamente en España, es una necesidad. Beber vino es una necesidad porque el vino es mucho más frecuente que tomar, por ejemplo, Coca-Cola o que tomar cerveza o que tomar agua. Incluso las personas en la comida corriente, en la comida común y corriente, toman vino y es muy frecuente. Entonces allá sería una necesidad el tomar vino, cuando acá va a ser un deseo. Entonces, vamos a tener en cuenta que los deseos, el cubrir deseos o cubrir necesidades mejores con un solo elemento
no va a ser una regla universal. Cada quien va a tener que identificar sus propios deseos, sus propias necesidades. Y ahora, una necesidad en un lugar puede ser un deseo en otro, como les decía, del ejemplo del vino. Les pongo otro ejemplo y con esto termino la idea. Es, por ejemplo, en un pueblo en el que todos los lugares están cercas, que tiene buen servicio de transporte, tener un auto va a ser un deseo. Pues porque yo quiero tener un carro. Puedo ir en pecera, puedo ir caminando, o puedo ir en metro, pero yo quiero un carro. Entonces la necesidad de transporte ahí se convierte en un deseo. Para una persona en la que vive, suponiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los condados están separados por varios kilómetros, donde la gente vive en los suburbios, es decir, en las orillas de las grandes ciudades y se transportan a la ciudad y hay lugar y hay mucho tramo despoblado para llegar de un pueblo a otro, ahí un coche va a ser una necesidad, no va a ser un deseo. Entonces, dependiendo del lugar, dependiendo de la historia personal, los deseos y las necesidades pueden ser diferentes. Para satisfacer nuestros deseos van a incidir o se van a juntar varios factores. Primero, como les decía, las características personales de cada uno, las vivencias, la educación, las creencias, los entornos culturales, los entornos ambientales, los estímulos de las personas que venden cosas, o sea, el marketing. La capacidad adquisitiva también es bien importante. Voy a hablar de los últimos dos porque los otros ya los platiqué. Los estímulos de marketing. Les decía, el niño que dice, tengo sed de coca. Entonces ya sabe exactamente por qué lo pide, porque lo ve en la televisión, porque ve que todo el mundo la compra, que la consumen en su casa. La capacidad adquisitiva. Aunque una persona tenga sed de coca, si no tiene dinero, pues se tiene que amoldar a lo que tiene. Se tiene que amoldar a tomar agua, por ejemplo, y nosotros a veces tenemos que suplir la necesidad con artículos que no queremos. ¿Por qué? Porque no tenemos el dinero para suplir, para cumplir o para adquirir o satisfacer nuestras necesidades con con deseos. La diferencia clave entre el deseo y la necesidad. Aquí y con esta diapositiva terminamos el tema, está bien cortito. Los deseos y las necesidades tienen diferencias. Por ejemplo, los deseos son cosas que no son esenciales para la vida y las necesidades sí lo son. Hombre, yo no me voy a morir si no tomo refresco. Mientras tome agua, no hay problema. Voy a poder sobrevivir. Las necesidades se refieren a elementos sin los cuales no es posible la supervivencia o la calidad de vida, mientras que los deseos hacen referencia a cosas que queremos para alcanzar a sentirnos mejor. Esto indica que así como las necesidades son importantes, también de vez en cuando debemos de cumplir nuestros deseos para llegar al último punto de las necesidades que hablaba Maslow, la autorrealización, el sentirnos mejor. Y ahorita con la última idea voy a hablar acerca de por qué debemos darnos ciertos gustos en los deseos. Las necesidades son importantes o son más importantes que los deseos. Ejemplos de necesidades son la comida, el agua, la vestimenta. Los ejemplos de los deseos son, por ejemplo, tener un smartphone, ir a un restaurante o ir a un cine. Esos son deseos. A lo mejor, por ejemplo, muchas veces nuestros papás, porque nos quieren mucho, nos cumplen nuestros deseos y no solo las necesidades. Por ejemplo, nuestra necesidad en la actualidad es estar comunicados, tener un teléfono para que papá y mamá puedan saber dónde estás, si estás corriendo peligro, a qué horas llegas a casa, por las distancias, por la situación de la seguridad en las ciudades. Tenemos la necesidad de estar comunicados.
Ah, no, pero tú no quieres solamente la necesidad de estar comunicado. Hablando de un smartphone, pudieras tener esos celulares que parecen de los que les decimos cacahuatitos que compramos en el Seven o en el Oxxo, y con eso vamos a estar comunicados, una llamadita, un SMS, y estamos comunicados, pero no queremos más. Entonces la necesidad ya se va a convertir en un deseo, y no solamente quiero un teléfono de cacahuatito, quiero un smartphone. Incluso hay chicos que dicen, no, pues yo quiero un teléfono de Apple, de esos de un iPhone, quiero un iPhone y quiero el último. Entonces ahí la necesidad se convierte en deseo, y entonces a veces perdemos el objetivo de la necesidad. Finalmente, es muy importante encontrar el equilibrio entre los deseos y las necesidades, porque si bien las necesidades siempre van a tener una prioridad, eso no significa, chicos, que los deseos no tengan importancia. Al contrario, la satisfacción de algunos deseos puede ayudarnos a ser más felices, es lo que les decía hace ratito. Es bueno de vez en cuando satisfacer ciertos deseos para sentirnos felices, para sentirnos mejor con nuestra vida. Yo generalmente le digo a ciertas personas que quieren, siempre dicen, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Conozco una persona que le gustan mucho las galletas y los dulces y los pasteles. Entonces, pero también es muy cuidadoso con su dinero. Entonces siempre anda aquí diciendo, quiero un pastel de tal. Pues cómpratelo, no, está muy caro. Entonces yo siempre les digo, pero es necesario de vez en cuando darnos un gusto. Es decir, es cierto, a lo mejor es una necesidad para ti comer dulce o comer ciertas cosas, pero es bueno darte el gusto, cumplirte un deseo, porque tanto que trabajas y luego no cumples tus deseos. Por eso, chicos, muchas veces las personas no disfrutan el ir a trabajar, porque no satisfacen no solo sus necesidades, sino sus deseos. Hombre, si estoy trabajando y trabajo 12 horas, ¿por qué no cumplirme un deseo? Y entonces me voy a sentir más feliz y voy a sentir más ganas de querer trabajar para poder cumplirme también mis deseos. Entonces es importante, no porque las necesidades sean las básicas, no por eso los deseos dejan de ser importantes.